Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Camino a la cruz, a la muerte y a la resurrección, de la serie titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 3. Preparar el material para la edificación. Semana 4, día sábado. Lectura bíblica la encontramos en Isaías, capítulo 53, verso 2. Vamos juntos a disfrutar con oración el versículo encontrado en Éxodo 23, versículo 19. Señor Jesús, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Señor Jesús, las primicias, amén, de los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa de Jehová, tu Dios. Alabado sea el Señor por este maravilloso versículo de hoy. Oramos a nuestro Dios para que de todo lo que Él nos da, traigamos a la casa del Señor los primeros frutos de nuestro esfuerzo, de nuestra tierra, los ofrendamos para nuestro Señor. Amén. Hoy presentamos la resurrección de Jesús. Anteriormente hablamos sobre la muerte y sepultura del Señor. Sin embargo, Él no permaneció en la muerte. En el Evangelio de Juan vemos que María Magdalena fue al sepulcro de Jesús el primer día de la semana muy temprano y encontró que la piedra que tapaba la entrada había sido removida. Entonces le informó a Pedro y a Juan lo que había ocurrido. Los dos discípulos, que no habían entendido las Escrituras, según las cuales era necesario que el Señor muriera y resucitara de entre los muertos, corrieron hasta el lugar para comprobar y vieron los lienzos. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 1 al 9. El mismo Señor les había advertido que sería muerto, pero resucitaría al tercer día. ¡Aleluya! Mateo capítulo 16, verso 21. Este hecho es mencionado en todos los evangelios, pero solamente en ese punto ellos comenzaron a entender lo que el Señor había dicho. Hay una porción en el Evangelio de Juan que revela la reacción de los discípulos. Después de eso, leamos: y volvieron los discípulos a los suyos. Juan capítulo 20, verso 10. La actitud de ellos debería ser de velar, pero simplemente quedaron satisfechos con la noticia de la resurrección. Pero la actitud de María fue muy diferente, porque ella permaneció llorando junto al sepulcro. Vio a los dos ángeles con vestiduras blancas y ellos conversaron con ella. Luego vio a Jesús. ¡Aleluya! Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Juan capítulo 20, verso 14. Ella no lo había reconocido, porque su cuerpo ahora era un cuerpo resurrecto. Había cambiado. Amados hermanos, queridos auditores, este relato es diferente del relato de Isaías, según el cual su aspecto
era como raíz de tierra seca, sin ninguna belleza. Isaías capítulo 53, versículo 2. Prosigamos. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Juan capítulo 20, versículos 15 al 16. Ella lo reconoció por la voz. ¡Aleluya! Hay una gran lección aquí. El Señor estaba en el frescor de la resurrección. ¿Y quien debía probar ese frescor de la resurrección? Era el Padre. Nadie podía tocarlo antes. Eso leemos en Éxodo: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. El Señor Jesús en resurrección es aquella primera gavilla de la cosecha que es llevada a la casa del Señor. En ese momento el Señor subía al Padre para después volver y producir la iglesia, la casa del Señor en la tierra. ¡Aleluya! Vemos cuán importante fue el proceso de muerte y resurrección para producir la iglesia. ¡Alabado sea Dios! Seguidamente el Señor dijo algo maravilloso: Mas vea, mis hermanos, nosotros somos hermanos del Señor. Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La resurrección de Cristo nos dio la vida de Dios. Ciertamente también tenemos que pasar por el nuevo nacimiento, pero el velo que impedía el paso al lugar santísimo ya fue rasgado. El acceso al Padre ahora está libre. Señor Jesús, Él puede ser nuestro Padre, es decir, nosotros y nuestro Señor Jesús somos hermanos. Esto es algo maravilloso. ¿Cómo puede llamarnos hermanos a nosotros que somos pecadores? Pese a ello, el Señor no se avergüenza de nosotros. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 11. Cuando partimos el pan los días domingos, el Señor está junto con nosotros, cantando alabanzas al Padre en medio de la congregación. Antes, la reunión del partimiento del pan estaba dividida en dos secciones. En la primera alabábamos al Señor. En la segunda, después de participar de la cena, dedicábamos nuestro loor al Padre. Todos los himnos escogidos estaban dirigidos al Padre. Por eso, en el himnario de 500 himnos, los primeros son de adoración al Padre. Concluyendo el asunto de la resurrección, vemos que ese paso fue de suma importancia para la edificación de la iglesia. En la muerte, nuestros pecados, nuestro viejo hombre y todo el resto de lo negativo que había fue debidamente solucionado. Señor Jesús, en su resurrección, Cristo liberó la vida de Dios que había en su interior, para que al recibir esa vida, nosotros llegáramos a ser también hijos de Dios. Esos muchos hijos de Dios ahora forman la iglesia, la casa del Dios viviente, columna
y baluarte de la verdad. El Señor Jesús, nuestro hermano mayor, llegó a ser la cabeza de la iglesia. ¡Aleluya! Por la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea Dios por este mensaje concerniente a la resurrección del Señor. Mañana continuaremos con la última parte de este mensaje. Los esperamos. Pregunta: ¿por qué la resurrección es tan importante en el plan de Dios? Que todos tengan un día lleno de paz y lleno de muchas bendiciones. Amén.